שלום לכולם, שלום חברים, שלום בוריס. בנצי. אז אנחנו היום ממשיכים את השיעור בוקר שלנו המיוחד, ממשיכים לקרוא, ללמוד יחד את אותו מאמר של רבש, ויש לנו שם סיפור מאוד מאוד מעניין שמביא הרבש. אחד מההבחנות. Shalom a todos, shalom amigos, shalom Boris, shalom Benzi. Continuamos con la clase de la matinal, leyendo el mismo artículo de Rabash, y hay allí muchas cosas importantes que Rabash nos presenta. Uno de los discernimientos que tienen estos tipos, todo este tipo de artículos, es que sin el maestro todo nos suena totalmente oculto y vemos, podemos entender quién sugiere a qué, pero cómo conectarlo todo, cómo encontrar solución, sin una explicación comprensiva que nos conecta todo de parte de Rab, no, yo me perdería. Entonces la pregunta es, ¿cuándo uno puede usar el orgullo en el trabajo? De hecho, son dos direcciones que reciben. הסיפור הזה, כמו שאני רואה, זה סרט, פתאום אני מרגיש, וואו, זה בטח כנראה מדבר עליי, אני מרגיש הזדהות עם זה, עם כל מה שכתוב שם. אז הסיפור הוא ככה, בתקופה של אברהם... Pero antes, presentemos otra vez la narrativa para ver como una película que de repente habla de mí, con todo lo que aplica. Entonces, de hecho, habla de que en periodo de Abraham, cuando estaba todavía con su padre, que se llamaba Terach, Abraham rompió las estatuas, y para él la fe en el Dios único era lo más importante. Y Nimrod estaba a la cabeza de esa fe politeísta, y decía quien fuera por el camino de Abraham lo tiraría al fuego. Y el hecho de la idolatría, uno tiene que entregar el alma y no eso sea la regla, que quien se dedica a la idolatría, preferible que ni exista. Lo echaron el fuego y de alguna manera no queda claro cómo quedó vivo. Y su hermano dijo, oh, me quedo con Nimrod y me quedo vivo, o me voy con mi hermano porque veo que no le pasó nada. Entonces le preguntaron, ¿y tú qué? Yo digo, yo estoy con Abraham, y lo tiraron al fuego y se quemó. Entonces se dice, ¿cómo es que este quedó vivo y este no? Esa es la pregunta que surge. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y su hermano? Que ambos querían ir por el camino de la fe en el Dios único. Y de hecho, eso es una historia. Y la segunda, en forma general, porque, o sea, Abraham ahora que recurre a los hermanos, a los amigos, y le pregunta, ¿qué? ¿No hacer lo que el Creador nos dice? Como que no fuese suficiente que el Creador le dice, necesita que le refuercen el concepto. Entonces, después que vimos esta serie con estos intérpretes y personajes, veamos qué tiene que ver con el asunto de la gloria, de la soberbia. ¿Qué tiene que ver una cosa con lo? Entonces,
cuando uno tiene que usar la soberbia, el orgullo, entonces, primero que nada, el asunto de la fe y lo segundo, el asunto de la Torah. Hablamos de dos cosas, que por parte de la fe no puede decir que es bajo y por eso no puede cumplir la mitzvot de la santidad del Creador, como se aplica en el colectivo de Israel, incluso personas simples que entregaron su alma para glorificar el nombre de Dios. Por eso cuando empezamos a entrar al trabajo del Creador por el camino de la verdad, tiene que aceptar la carga de la fe por encima de la razón, aunque todas las naciones del mundo de su cuerpo se rían de él. Y decir que cree en el Creador y lo quiere servir con todo su alma y su corazón, aunque no estén de acuerdo con él. Puede decir que acepta amar al Creador, aunque no tenga ningún sentir, y el hecho de que diga por boca, uno no puede impresionarse de que los órganos no están de acuerdo con él, es decir, con el acto y con la palabra, lo puede hacer a nivel de coerción. De todos modos, por medio del despertar de abajo, así actúa. Tenemos aquí una parte muy dramática. Es decir, uno no tiene ningún apoyo dentro de su cuerpo, lo que se llaman las naciones del mundo. Todos lo humillan, no tiene un refuerzo, un apoyo y no hay ninguna ayuda. Entonces, esto justamente es lo que dice que tiene que aceptar la carga de la fe sin pensarlo, en forma de coacción. Boris. Entonces, el hecho de que él pidió consejos es justamente por esto. Porque preguntó, o porque yo siento que no estoy lo suficientemente preparado. Sí, no tengo apoyo, como dijo ahora Benzi. Entonces existen dos opciones. O que yo espere a que sea digno y pueda avanzar, o que aunque sea bajo y no sea digno, continúo. Tú no tienes que sentirte digno. Tal como estás en la situación actual, tienes que actuar. Se dijo sobre esto, sigue la lectura. Se dijo sobre esto, y te bendeciré en todo lo que hagas. Es decir, el Creador le enviará más tarde la bendición de lo que hace. Aunque después de la superación no ve que haya recibido ninguna bendición, es decir, no siente ningún acercamiento al Creador más que antes de la superación, por lo que el cuerpo le pregunta a la persona, me dijiste que si superas tu mente y tu razón, el Creador te dará la bendición, lo que significa que por esto sentirás la importancia de la espiritualidad, pero ves que estás en el mismo estado que antes del trabajo, cuando te esforzabas por hacer las cosas por coacción. El Creador le prometes, te bendeciré en todo lo que hagas. O sea que la bendición viene después que hace el acto. Nosotros encontramos esto del acto mucho en los artículos de Rabash, que es algo que no lo hace por la mente a nivel mental, sino que simplemente lo hace. Y acá supuestamente recibe un tipo de compromiso.
de que el deseo de recibir el cuerpo lo convence de alguna manera y le apoya, pero después no recibe la bendición. ¿Cómo puede ser? Y a esto responde: si sintiera la bendición instantáneamente, lo habría hecho para recibir la recompensa. Hice un acto, recibí recompensa, eso queda claro. Esto es similar a lo que dijo Harán, el hermano de Abraham. Si veo que Abraham se salvó del horno, estoy con él. Yo soy de su gente. Aquí también cuando dice, estoy dispuesto a inclinarme y a hacer buenas obras contra la voluntad del cuerpo, pero a condición de que después tenga una buena sensación, por lo que vale servir al Creador para recibir una recompensa, es decir, una buena sensación. Estamos como en el caso de Abraham, que estaba dispuesto a hacer lo que hizo su hermano, pero con la condición de salvarse. Por eso está dispuesto a actuar. Por lo tanto, si el hombre quiere recibir la recompensa inmediatamente después del trabajo mediante la coacción, es como si empezara con la coacción para que después no tenga que trabajar mediante la coacción. O sea, no es exactamente una coacción, sino un impulso primero para poder luego recibir la recompensa. Eso no era la intención desde el inicio. De ello se deduce que al aceptar la fe pone condiciones, pero la fe de la aceptación del reino de los cielos debe ser una rendición incondicional. Por esta razón, en lo que se refiere a la fe, no se puede decir que el hombre se sienta demasiado humilde, que no le corresponde asumir el yugo del reino de los cielos. Tampoco se debe decir, ahora no estoy de humor para esto, esperaré a estar de mejor humor y entonces intentaré asumir la carga del reino de los cielos. Más bien debe recaer en cada persona asumir el yugo del reino de los cielos en cualquier lugar, en cualquier momento. Solo repetir, dice Boris, lo que dijimos al principio, que por un lado, en el estado en el que uno se encuentra, tiene que actuar. Reconoce que no es digno, pero no puede poner condiciones. Quiere hacer algo por el bien del otorgamiento, pero no se siente bien con eso. Porque si sintiera fuerzas de hacerlo, quiere decir que está poniendo condiciones. Entonces, el hermano de Abraham entiende que estoy dispuesto a otorgar, pero quiero tener una prueba. Esto no puede continuar. El estado llamado fe es aceptar la situación como está. Ven, sí, cada uno le despierta seguro todo tipo de dudas, lo escuchamos mucho entre los amigos, incluso dentro de nosotros mismos, todo tipo de voces. Quizás puedo molestar, puedo interferir. Boris, yo sé que yo no tengo la intención exactamente. Vemos muchas cosas, escuchamos esas voces y sabemos que provienen de las naciones del mundo, que es donde realmente sentimos que somos débiles. No está uno actuando, pero es justo ese punto donde uno tiene que ir con la fe, ir a las clases, actuar, unirse a la decena. Yo no me siento bien, no sé, estoy en idolatría, lo que sea, tengo que actuar. Eso fue la primera parte, que es el asunto de la fe. Y ahora, eso es con respecto a la fe. Ahora pasamos a la Torah. Por el contrario, cuando se habla de la Torah, sigue el artículo, es el momento en que uno debe sentir su bajeza.
lo que hablaba antes es no tomar en cuenta el estado de la bajeza, la fe por encima de la razón, en coacción hasta el final. Ya que nuestros sabios dijeron, está prohibido enseñar la Torá a los adoradores de ídolos, solo a Israel. Aquí habla de que todas las naciones del mundo que están en su interior no pueden recibir la Torá. Tiene que ser el Estado de Israel. Pero debería haber primero si se le considera realmente como Israel. O sea, tiene que ver si es digno de estudiar la Torá. Si ve que no, tiene que intentar hacerlo. Esto significa que debería ver si es digno de aprender la Torá. Si ve que aún es indigno, debe tratar de ser digno y entonces podrá aprender la Torá. Hasta que yo no sea el Estado de Israel, entonces recién ahí puedo aprender la Torá. ¿Cuál es la forma en que uno debe calificarse para ser digno? El camino es como nuestros sabios dijeron. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. En otras palabras, uno debe aprender la Torá primero, así que la Torá lo llevará a ser considerado como Israel. Cuando tenga la cualidad de Israel, ascenderá en grado para aprender la Torá, que entonces se llama la Torá del Creador, como en los nombres del Creador. Antes de ser recompensado con ser Israel, debe tratar de dedicarse a la Torá y las mitzvot para que se convierta en Israel. Entonces es el momento de llegar a la completitud, llamado el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creados. Entonces, de acuerdo, lo que nos dice aquí, de acuerdo a la nómina de creer la inclinación al mal, creer la Torah como condimento. Vamos a terminar esto y luego seguimos con preguntas. La próxima estrofa. Sin embargo, cuando se dedica a la Torah y a las mitzvot, ya que el hombre debe caminar en dos líneas, derecha e izquierda, que significan un tiempo de plenitud y un tiempo de carencia. Por un lado, debemos agradecer al Creador, y quien siente que ha recibido mucho bien del Creador es más capaz de dar más gratitud. Así que cuando uno se ocupa en la Torah y en las mitzvot, es el momento de estar en plenitud, como si el Creador lo hubiera acercado a estar entre los siervos del Rey. Sin embargo, uno no debe mentirse a sí mismo y decir que siente que está sirviendo al Rey cuando no se siente así. Por lo tanto, ¿cómo puede estar agradecido al Creador por acercarlo si no lo siente? Esto es un discernimiento muy importante de parte de Rabash, que de hecho usar la Torah y las mitzvot para reformar, pero no se debe engañar a sí mismo. En su lugar, en ese momento, uno debe decir que aunque esté en la más absoluta bajeza, que significa que aún está inmerso en el amor propio y aún no puede hacer ni siquiera algo por encima de la razón, de todos modos, el Creador le dio el pensamiento y el deseo de ocuparse de la Torah y las mitzvot, y también le dio un poco de fuerza para poder sobreponerse a los espías que le hablan y lo hostigan la mente con sus argumentos, y aún así tiene cierto aferramiento a la espiritualidad. O sea que a pesar de todas esas oposiciones, tiene que recordar que el Creador le dio la posibilidad, así sea lo más pequeño, de hacer, y esto llega de la fuerza superior. Y aquí nos presenta esta situación. Entonces, uno debe prestar atención a esto y creer que el Creador lo está atendiendo y guiando en el camino que conduce al palacio del Rey. Resulta que debe estar contento de que el Creador lo supervise y le dé también los descensos. Es decir, uno debe creer tanto como pueda, comprender que el Creador le está dando los ascensos, ya que ciertamente el hombre no puede decir que él mismo recibe los ascensos, sino que el Creador quiere acercarlo, por eso le da los ascensos. Además de recibir los ascensos de parte del Creador, también tenemos que entender que el Creador nos da los descensos. Uno debe creer que el Creador le da también los descensos porque quiere acercarlo.
Por lo tanto, cada acto en todo lo que pueda hacer debe hacerlo como si estuviera en estado de ascenso. Por lo tanto, cuando se sobrepone un poco durante el descenso, se llama despertar desde abajo. Cada acto que hace y cree que es la voluntad del Creador, es por esto mismo que es recompensado con un mayor acercamiento, lo que significa que el hombre mismo comienza a sentir que el Creador lo ha acercado. Esto, de hecho, es la importancia grande que tenemos que ver, que la luz se retira, que estamos en la mayor de las oscuridades. Esto justamente es lo que tenemos que ver, que son los estados donde uno desarrolla su avance. Esto nos da la sensación de que como que nosotros estamos superándonos, salimos de lo más bajo, lo peor que hay, logramos hacer, y no que Él nos da y nos da y nos sentimos bien. Eso no es beneficiar al Creador. Aquí hay una parte que es de resumen, dejémoslo para la continuación. Entonces tenemos a la pregunta de Ucrania. Adelante. Але розумію, що може служити для товаришів, то він може рухатися в цьому напрямку? Дякую. Entonces tenemos muchos amigos que no pueden preguntar, así que si podemos preguntar dos preguntas en nombre de los otros amigos. Ferenc de Mac 37 pregunta: si un amigo siente que no es digno de recibir la Torah y ser Estado de Israel, pero entiende que puede servir a los amigos, ¿puede movilizarse entre estos dos estados? Boris, si nos basamos en este artículo, exactamente es así. El hecho que tiene ese discernimiento es porque entiende que no es digno y está bien, pero si ya tiene una idea de que yo puedo hacer algo, así sea en forma indirecta, perfectamente bien. No queremos huir del discernimiento porque es importante. Puedo, no puedo, soy digno, soy indigno. Hacer cosas sin promesas, esos son mis discernimientos. Pero luego me movilizo, hago lo que puedo. Puedo estar pequeño en la clase, pero lo hago y listo. Mac 11. Había otra pregunta. Sí, perdón. Позитив гордий, а не тікати від неї. André de Ucrania 2. En el estado de ascenso, cuando hay un estado de orgullo, yo lo rechazo y pasa en el momento. Pero si me planto en ese estado del orgullo, entro a un descenso. ¿Cómo sentir que el orgullo puede ser algo positivo y no huir de él? De hecho, la pregunta es: ¿cuándo estar en orgullo? Sí, si uno está en orgullo o cuando está en orgullo. Yo creo que es como la continuación de aquí del discernimiento. Lo que nos dice aquí, dice Benzi, que aunque uno esté en el estado de bajeza, el orgullo, esta soberbia, puede levantarte, salvarte de esa situación, porque tú empiezas a valorar el hecho de que tú estás en este camino, que el Creador te dio este estado, de que te enorgulleces, no de ti, porque
¿Tú de qué? Tienes de qué enorgullecerte. Pero el hecho de que nos enorgullecemos de estar relacionados con el Creador, con la decena, con el camino, ese es el orgullo que necesitamos como fuerza que nos levanta de la bajeza, porque la bajeza es del deseo de recibir, pero el orgullo es por el Creador que nos ayuda a avanzar. Boris, quería repetir con mis palabras lo que acaba de decir Benzi, porque es un punto muy central. Es de hecho el resumen de este artículo y el título, cuando uno se tiene que sentir el orgullo. Son dos estados, o enorgullecerse o estar en bajeza. Es para abrirlo más. El orgullo es que yo actúo desde el estado, o sea, bajeza es que yo reconozco que no soy digno y tengo que mejorar y tengo que afinar más la intención, necesito fuerzas. Esa es la bajeza, al reconocer la situación. Pero el orgullo, a pesar de que yo me sienta bajo, siento que estoy en un descenso, actúo por encima de la razón, pero actúo. Y eso me tiene que dar orgullo. Que no necesitas pruebas, ni directas ni indirectas, ni que no tienes apoyo, pero igual actúas según los ideales. Vienes y actúas sin ninguna base. Y eso te tiene que dar orgullo. Y a la vez reconoces tu situación, estás consciente de lo que eres en realidad. Ese es el fundamento de este artículo. Mac 11, volvamos a Mac 11. En el artículo dice que el Creador es alto y ve al bajo. Esto me da la sensación de que quiero ser bajo, pero ¿qué quiere? Humilde o bajo. ¿Qué significa ser eso? Estar en bajeza. Leamos el extracto de Rabash y le vamos a dar la respuesta. Entonces leamos donde dice, de ello se deduce. Ahora podemos entender lo que preguntamos. 3 estrofas del final. Ahora podemos entender lo que preguntamos, porque por un lado dijeron, sé muy, muy humilde, y por otro lado está escrito, y su corazón estaba orgulloso de los caminos del Señor, ya que son dos opuestos en el mismo tema. La respuesta es que son dos opuestos en el mismo tema, pero en dos tiempos. Entonces volvimos a la lectura. Ahora podemos entender lo que preguntamos. Seguimos en la estrofa siguiente. Es decir, cuando se compromete en el reino de los cielos a asumir la fe por encima de la razón, cuando el cuerpo no está de acuerdo con ella y le da muchas excusas de que ahora no es el momento para esto, este es el estado de la bajeza. Y el medio para superarlo es que su corazón está orgulloso de los caminos del Señor. De esto tiene que decir, su corazón está orgulloso de los caminos del Señor. Me siento humilde, pero para salir de esto, humilde o bajo, uno tiene que usar ese orgullo. Y entonces no observa a los demás y trabaja con el Creador, sino que está convencido de que no tiene que observar a nadie ni escuchar lo que el cuerpo le hace sentir. Le dice, tú eres bajo, tú no saldrá nada de ti. Y él dice, ve, mira a los demás, que ellos saben cuál es el trabajo del Creador.
Y esto es entender que entiende más que sus deseos. Esto es, solo él puede entender mejor que todos. Yo soy bajo, mis deseos egoístas me humillan y luego, pero cuando se involucran la Torah y las mitzvot, o sea, tiene que ser lo opuesto, o sea, entrar a la bajeza, cuando se involucra la Torah y las mitzvot y ve que no tiene idea de lo que está aprendiendo, de lo que está rezando, en ese momento no debe estar orgulloso y decir que si no entiende, ¿por qué debe mirar los libros en vano si no entiende los asuntos de la Torah y las mitzvot? Entonces debe ser humilde, estar en su bajeza, como dijeron nuestros sabios, que ve que no se siente que está en descenso, pero dice, yo no entiendo, no sé lo que estoy rezando, entonces no puede estar en orgullo. ¿Qué quiere decir estar en orgullo? No entiendo, esto no le encuentro lógica, cosas así. Y entonces decir, yo soy el que comprende, pero esto no es claro, eso sería un lado de orgullo. Entonces, cuando si quiere tratar el tema de la Torah y las mitzvot, entonces sí tiene que estar en bajeza, ser humilde. ¿Cómo? Uno ve lo que juzga según lo que ve. Como dijeron nuestros sabios, sé muy, muy humilde. En otras palabras, uno debe estar en bajeza y decir que está feliz con cualquier aferramiento que tenga, ya que ve cuánta gente no tiene ningún aferramiento en la espiritualidad. Por lo tanto, aquí necesita sentir que no es digno de nada y aún ser feliz. Eso es el estado muy especial, sin duda, una acción muy especial, que a pesar de que yo no entiendo nada, yo no siento que soy bajo, que soy humilde, sino que tengo fuerza, pero esto no me queda claro lo que están hablando. Ahí, en ese estado, nos dice Rabash, tienes que buscar el hecho de que aunque te han dado el aferramiento más pequeño, no entiendes todo, cómo se conectan las cosas, y de allí descender a ese pequeño aferramiento y decir gracias, que de ahí ya subirás. Moscú, 8 mujeres. Как можно повлиять на этот процесс, чтобы его ускорить? תודה על אפשרות לישון. שאלה כזאת. Me da la sensación, dice la amiga, que para aceptar la carga de los cielos, uno tiene que llegar ya con un cli pronto. Ese cli, ¿cómo se forma? ¿Cómo uno lo forma? ¿Con qué medios? ¿Cómo se puede influir en este proceso? Boris. Ya antes de que respondas, Boris, discúlpame, quiero ver un video de rap. Sí, perfecto. El video número 7. El rap. Para darle a la persona que un lugar para dar un esfuerzo de su parte, lo dejan como de arriba, que no viene una fuerza que te jala hacia la meta. Por lo contrario, te tapan el camino. No es inmediato,
lo hacen a uno progresar un poco, supuestamente, empieza a sentir algo, a discernir, cosas pequeñas, estamos ya al principio hablando, y de repente le cortan y le dan una sensación de que está totalmente desconectado, que en un estado de ánimo bajo, tanto a nivel animal como a nivel emocional, lo hacen bajar. ¿Para qué? Le dan la sensación del desierto, que no sabes a dónde ir, qué hacer en el estado actual, tampoco te sientes bien, tampoco sabes hacia dónde ir, que no tienes ni un estado interno llamado presente y el estado circundante, que es el futuro, la luz circundante, que te ilumina de lejos. No tienes uno ni lo otro. Y eso te da la sensación de desvalidez, falta de llenado, no ahora ni el futuro. No se puede hablar de vivir de lo que ahora ocurre ni de lo que ocurrirá. ¿Para qué? Esto es para mostrarte en qué estado te encuentras verdaderamente, sin que te están atendiendo desde arriba. ¿Se puede hacer algo en este estado? Casi no, casi nada. Pero algo, revisar, averiguar, ver, ir con algo de lo que uno recibe de arriba, querer aquello, valorarlo. Y luego, estos estados enseñan a la persona en forma real en qué estado verdadero se encuentra, sino en el caso de que no lo atendieran. Por eso que estos estados son buenos, son los que construyen a la persona, porque si no, cuando le dan todo tipo de llenados y lo están jalando, eso no es muy positivo. Gracias, dice Boris. Realmente es una explicación de cómo avanzar sin saber. El próximo paso, yo recuerdo esta explicación sobre el desierto, que miras 360 grados a tu alrededor y no tienes la menor idea hacia dónde ir. ¿Cómo saber si das un paso? No sabes si está bien, ese es el camino o no. Todas las preguntas son aptas. Entonces, respecto a la formación de Kelim, entonces, la luz los forma, los Kelim. Como dijimos, hace unos días tuvimos una ecuación, que hay una ecuación que es ponernos bajo la luz forma la vasija y nosotros seguimos. Lo que tenemos es solamente esa ecuación, las conexiones, el grupo, los esfuerzos, la iniciativa de relacionarnos con los amigos. Eso trae luz. A pesar de que yo me siento incapaz, estoy totalmente desolado, pero resulta que un paso y otro más, y si tengo la fuerza de continuar en estas averiguaciones, quiere decir que hay una luz que está formando los Kelim. Estos Kelim se van formando a lo largo del camino, pero con los esfuerzos se va formando, incluso cuando ocurre es justamente los estados de descenso. Ese es el estado de la formación del Kli. Francés 1. Boris et Betsy, je voudrais vraiment que vous me répondiez de manière chirurgicale. Le point dans le cœur, c'est le créateur qui l'actionne. Et je suppose qu'il met un certain nombre de réincarnations avant qu'il soit actionné dans l'homme. Maintenant, quand le point dans le cœur est actionné, comment ça se fait que des étudiants... La pregunta que respondió Boris. Est-ce que c'est le créateur qui a désactionné le point dans le cœur
Me gustaría, si pueden responder más detallado, el punto en el corazón se desarrolla en varias encarnaciones antes de llegar a este estado. Hay amigos, eso quiere decir que se van, eso quiere decir que el Creador les apagó, les cortó el punto en el corazón, porque eran gente que estaba activa, el Creador les daba la opción de elegir el buen destino y de pronto salen, se van. ¿Cómo referirse a esto principalmente para nosotros que comenzamos? ¿Cómo evitar esta situación? Esta es una pregunta compleja. No hay una respuesta absoluta. Los cabalistas tampoco, o sea, no pueden saber si la persona va a llegar, no va a llegar, se va a ir. Son cosas muy complicadas. O sea, no es como la medicina. Si hay síntomas, sí, se le da tal medicina. No son cosas absolutas. Nuestra relación respecto a esto, que podemos ayudar. Por eso tratamos de estar todo el tiempo en Arvut, en garantía mutua, para que todos los puntos en el corazón tengan la fuerza de avanzar a la medida máxima y superar todos los estados. La idea no es avanzar a nivel bestial, sino espiritual. O sea, la forma bestial la recibimos, o animal la recibimos para el avance espiritual, de hecho. Entonces, si un amigo, una amiga está en estados así, nosotros hacemos lo que más podemos, y más allá, como en todos los casos, lo que el Creador hace es parte de él. No tenemos otros kelim para entender o actuar. Hay consejos. La pregunta es ya que dice qué hacer. Es no creer en uno mismo hasta el día de tu muerte, como dicen los cabalistas. Nadie tiene un seguro, a pesar de que hacemos todo lo que nos parece. Tienes razón, pero hay que tener miedo porque puede cambiar la situación. Todo puede cambiar las cosas, la forma de ver las cosas, agarrarse de los amigos, del método, y sí, está la intención en ese sentido. Sí, que dijeron de Rabbi Shimon que descendió al mercado, ya. O sea, estoy en el mercado, ¿qué va a pasar después? No fue a hacer compras en el mercado, bajó al mercado. Entonces, en cada descenso, no hay una seguridad de que voy a volver a ascender. Como dijo Boris, que tenemos los consejos ya de la experiencia de los cabalistas, tener una decena que los refuerce. Entonces, gracias a ese apoyo que nos formamos, podemos decir que esto incrementa la posibilidad de salir de los estados bajos. Pero no hay una promesa de que todos, a pesar de que hay una promesa de que todos vamos a llegar, pero no podemos saber si eso va a ocurrir. Ahora tenemos a los amigos de Vladivostok, que no los vemos en la pantalla. Seguro que aquí nos lo van a mostrar. Es un mini congreso, un día de reunión, un día de conexión. Muy bien, muy bien. Esto es uno de los medios que podemos hacer en este mundo.
viajar, no saben dónde queda, fíjense en Google y se sorprenderán. Viajar para conectarse con los amigos, invertir y atraer la luz. Sí, cuando estamos en conexión desaparecen las preguntas. Azerbaiyán. Как можно увеличить радость от того, что желание получать, ничего не получать в силе десятки и направления к 20? תודה רבה, להמשיך לישון. אנחנו מברכים את כולם, את כל הכלל. Damos bendiciones a todo el clima mundial, pero queremos preguntar cómo se puede hacer, qué puede ser cuando hacemos esfuerzos en la decena y no recibimos respuesta por parte del Creador. Para eso, dice Benzi, tenemos que entender hacia dónde nos están promoviendo, qué quiere decir dar beneficio a los creados. Leamos un extracto pequeño de las palabras de Rav, número 2, que nos dice: beneficiar a sus creados. El propósito de la creación es que el creado esté en el nivel del creador, porque menos del nivel del creador no se considera beneficiar a la vista del creador. Si hay algo bueno, entonces puede ser una sola cosa, máximo, la cima. Es decir, menos de lo máximo no es beneficiar. Por eso el creador, la fuerza superior que planifica traer la creación al estado positivo, o sea, llevarlo a su nivel, al nivel más alto, más superado, hacer de la creación, del creado, un creador. La diferencia está en el reconocimiento de la situación. Esto es lo que se demanda de uno, que empiece a reconocer ese estado. Desde esa falta de conciencia que está todo oculto en relación a la espiritualidad, ahora pensamos que hay espiritualidad, pero no la sentimos. Nos sentimos en estado de inconsciencia. Aún no sentimos tampoco esa falta. Estamos totalmente inconscientes. Yo sé lo que es estar en conciencia y ahora siento que estoy sin conciencia. Entonces, respecto a lo que preguntaste, dice Benzi, el Creador quiere que estemos en su nivel. La falta de reconocimiento, falta de conciencia, es que uno se siente así, no sabe lo que le está pasando. Y eso es exactamente el estado para alegrarse, porque justamente es que estamos saliendo de la falta de comprensión, de la estado de inconsciencia, es que uno calibra su estado y se despierta la alegría en el nuevo cli, algo nuevo que crece, el punto de otorgamiento, y por eso es beneficiar a los creados. Eso es lo que nos falta, justamente a pesar de que todos estamos sumidos en el deseo de recibir, cómo nos concentramos justamente en el desarrollo de ese estado, de esa falta de conciencia, verlo como una situación feliz. España. Gracias, profesores. La pregunta. ¿A qué se refiere precisamente la Torah? מה התורה מתכוונת שמה מלכות שמיים? יעקב, לא שמענו. מי שלא ייכנס? Se refiere precisamente la Torá, el Tanaj, cuando dice: los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos.
נכון, כי זה נקרא, כי מלכות שמיים זה מה שנקרא עול האמונה. ואם אני נמצא בבחינת גאווה, גאווה במובן של רצון לקבל, כמו שהוא הביא את הדוגמה הרבש, אני אומר מה זה הדרך הזאת, זה לא מובן, זה לא ברור, מה יוצא מזה. Así es, porque el reino de los cielos es la carga de la fe. Si yo no estoy en un estado de orgullo, en el sentido del deseo de recibir, como lo escribió Rabash aquí, que dice que esto y que es esto, no entiendo, qué gano con todo esto. Si uno entra en ese orgullo, no puede desde ese estado asumir la carga de la fe, que es el reino de los cielos. Por eso es que necesito la ayuda de la decena para aminorar ese orgullo del deseo de recibir y pasar a otro tipo de orgullo, que es el orgullo de estar en contacto con el Creador. Italia, mujeres. Hay un pequeño problema con los tiempos de traducción de las preguntas. לא שמענו סוף, סוני. Se puede decir que la fe incondicional es realmente... אוקיי, כנראה. אז נניח שאלה שאם האהבה לא תנאים, זו האמונה האמיתית. No se escuchó la traducción. Si la fe sin condición es abandonarse a uno mismo, al Creador, para que nos prepare en fe. Eso es así, no podemos poner condiciones ante el Creador, en este caso que sea así, entonces yo voy a actuar así. Hay una falta de sincronización. Pasamos a Mac 62. Вот у меня все время внутри вопрос, вот почему мы как будто бы вот как-то смеемся и над внешней частью, какое-то такое у меня личное ощущение. Я просто знаю путь, ведь через такой путь возможно проверить себя и понять, что говорится вот в последнем отрывке статьи. Но когда он занимается и видит... Una pregunta que es bastante antigua, pero siento que si no la voy a preguntar, me va a seguir acompañando. El tema de la exterioridad de la Torah, siempre tengo esta pregunta, ¿por qué se supone que nos burlamos un poco? Esa es mi sensación de lo exterior de la Torah. Yo veo que así yo puedo ver si yo me dedico a la Torah de las mitzvot y entiendo que no tienes idea de lo que estás rezando y qué estás haciendo. Uno tiene que agregar al Creador que nos hace pasar por esta parte externa de la Torah y cuánta paciencia tenían que tener mis amigas para poder anularse y que no se esté en este asunto por años. No hay ningún burla de la exterioridad de la Torá, dice, o actos de este mundo que han
fundado los cabalistas, dice Benzi. Cuando la luz se retiró, nos quedamos sin espiritualidad, o sea, no que alguien inventó, así que sí es algo muy honrado, respetado, eso es uno. Por otro lado, ya que es algo bastante amplio, significativo, a veces se puede desarrollar todo tipo de comprensiones erradas. Y el afinamiento que hacemos aquí es que estos actos por sí mismos no son suficientes para desarrollar la intención correcta para llegar al otorgamiento. Por eso se necesita la sabiduría de la Kabbalah, la interioridad de la Torah, la conexión. Se necesita todos los términos de la sabiduría Kabbalah para llegar a la espiritualidad. Eso es lo que queremos hacer más preciso. Ya terminamos, vemos que hay más preguntas, pero no nos va a dar el tiempo. Vimos en el artículo muchos datos, muchos detalles. Me llega una idea, ¿por qué es que hay tantas, se describen tantas cosas? Es como un dibujo moderno que tiene muchas manchas y pensar algo abstracto y decir, ¿qué querrán decirme aquí? O ser más primitivo y buscar solo lo que está totalmente claro, como, no sé, veo aquí plantas o qué. No hay lo que agregar, pero se agregan más y más datos. Porque cuando hablamos del deseo de recibir, en realidad está hecho de dos cosas. El deseo de recibir, vemos, perdón amigos, aquí me perdí un poco. Cuando hablamos de cuestiones de fe y de dudas, aún tenemos que actuar y a veces agregan y agregan, ¿no? Más y más, y eso es lo que tenemos que hacer, ampliar más los kelim, entender más, formar el kli. Sí. Bueno, terminamos aquí la clase, también la lectura del artículo de Rabash, también profundizar, como dijo Boris, en todos los datos, todos estos dibujos que nos hizo Rabash, para que entendamos que todo eso ocurre en nuestro interior, de hecho, y todo lo que sentimos, ya los cabalistas lo han escrito, principalmente Rabash, y por eso siempre es bueno volver a él, escuchar a Rab, a los amigos, y hablar de eso. Nos vemos. ערבות תתנאי החיים מתעורר הניצוץ שבלב לעולם יש תקווה אנושות חדשה חוק אחד מחבר את כולנו ביחד לכולם משותף הכאב הבחירה היא שלך לשנות את הגישה צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת זו לא סתם תיאוריה נחזור לחיות בהרמוניה והחוק הוא ברור שאהבה זה חיבור אתה ואני קשורים אחד לשני עכשיו ביחד הולכים אל העולם נפתחים אתה ואני קשורים בלב הכללי כולנו כבר מסכימים
theory. With love we are set free. This law is so clear.